Bueno, vamos a hablar del primer tema de enfermedad renal crónica. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, nos preguntamos en quién debo buscarla, pero de una manera intencionada. O sea, quiero buscar que tengas enfermedad renal por esto, por esto, por esto. Entonces, la enfermedad renal crónica, mi pregunta primera, ¿en quién buscarla? Y cuando nosotros queremos buscarla, nos damos cuenta que existe una necesidad médica insatisfecha. Poco la buscamos. Pónganse en la mano al pecho. ¿Cuántos buscan enfermedad renal crónica a un paciente? Nadie. No es usualmente buscarla. Sin embargo, mira que 1 de cada 10 pacientes alrededor del mundo tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, lo que representa 850 millones de personas, más que diabetes. Acuérdate que en diabetes estábamos más o menos en 400 y pico de millones. Enfermedad renal crónica significa que 1 de cada 10 personas la tiene. Mira cómo la enfermedad renal crónica, el 40% de los pacientes con diabetes en todo el mundo y el 20% en los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen insuficiencia cardíaca. Tienen las tres cosas, ¿te acuerdas del síndrome cardiovascular renal metabólico? El paciente, 40% de los diabéticos, ¿ya?, tienen enfermedad renal crónica. De esos, el 20% de los enfermos renales crónicos tienen enfermedad cardíaca, tipo insuficiencia cardíaca. Y se estima que entre 5 y 10 millones de personas mueren cada año, principalmente por enfermedades cardiovasculares relacionadas a la enfermedad renal crónica, lo cual implica que el paciente renal crónico se va a morir del corazón. No se va a morir de enfermedad en el 90% de los casos. Y la enfermedad renal crónica es la causa más común de progresión a enfermedad renal crónica terminal en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué produce enfermedad renal crónica? La diabetes. Y la diabetes tiene una entidad que se llama nefropatía diabética. Aproximadamente el 40% de los pacientes con diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal. De tal manera de que las causas de enfermedad renal crónica terminal, ¿cuáles son? Diabetes e hipertensión. Entonces, las dos principales causas de que me lleven a un paciente de enfermedad renal crónica es el diabético y el hipertenso. Y a veces el hipertenso se une con diabetes, lo cual hace más probable que se presente eso. Otras causas. ¿Cuáles son las otras causas de enfermedad renal crónica terminal? 1.4, otro urológico, pueden ser riñones con afectaciones estructurales. El 2.8, riñón poliquístico, y el 7% la glomerulonefritis. Otras. Dentro de las otras son origen básicamente urológico, riñón poliquístico, no se olviden, y la glomerulonefritis. Si yo tengo enfermedad renal crónica, ¿se asocia con mayor mortalidad? Sí. Miren este ejemplo. Si yo tengo diabetes sola, tengo este grado de mortalidad. Si yo tengo diabetes y albuminuria, me sube a 18% la mortalidad. Si yo soy diabético y tengo una tasa de filtración por debajo de 60, tengo 24, 1 de 4 personas tiene mayor mortalidad. Y miren, si yo soy diabético, tengo albuminuria y tengo una tasa de filtración glomerular menos de 60, casi el 50% de exceso de mortalidad cardiovascular tienen los pacientes con enfermedad renal crónica. Si yo les preguntara en el examen de qué se mueren los pacientes con enfermedad renal crónica, ustedes deben de poner por problemas cardiovasculares. No porque van a diálisis, no porque van a un deterioro o que se mueren de otra causa.
La presencia de enfermedad renal crónica se asocia con el desarrollo de comorbilidades fatales. ¿Cuáles son esas comorbilidades fatales? Si yo tengo un paciente mayor, tiene 6 veces más probabilidad de morirse por enfermedad cardiovascular que por la diálisis o porque deteriore más la función renal. Hay pacientes que se quedan en estadios 3, 3A, 3B, largos periodos de años. Durante ese periodo de años que se queda el paciente, muere del corazón. No llegan a diálisis. ¿Ok? Y otra cosa, los pacientes que llegan a diálisis se mueren de muerte súbita en un gran porcentaje. Y la muerte súbita está relacionada con las hiperpotasemias que tienen, pero también con problemas relacionados a enfermedad cardiovascular. Miren, muertes por causas cardiovasculares. Ahí tenemos las muertes por causas cardiovasculares, son esos individuos. Aquí tenemos progresión a enfermedad renal terminal o a terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis. Solo 3. El resto, perdón, se me fue la otra imagen. El resto de esos que están en rojo, el resto partiendo de esos 3, son que se mueren de enfermedad cardiovascular. Ahora, si la diabetes es causa de enfermedad renal, ¿qué es lo que ocurre en el diabético para que dañe el riñón y que sea selectivo? Ustedes saben que la primera causa de deterioro de la función renal es la diabetes. Ustedes también saben que la primera causa de amputaciones no traumáticas lo produce también la diabetes. Ustedes saben que la diabetes produce ceguera, principal causa de ceguera. Pero ahora tienen que poner a ese concepto que los pacientes con enfermedad renal crónica se mueren de eventos cardio-cerebrovasculares. Entonces, ¿qué ocurre a nivel renal? ¿Qué pasa con el glomérulo? Aquí tenemos el glomérulo y estos puntitos celestes son la filtración, o mejor dicho, la glucosa. ¿Qué pasa? La glucosa pasa por el estado glomerular y a través del túbulo contorneado distal, el 90% son reabsorbidas por este elemento SGL2. El 90% se reabsorbe. Si se filtra la glucosa en exceso, vemos que está en exceso porque es diabético, se reabsorbe nuevamente y pasa de haber pasado por el glomérulo y el túbulo contorneado, túbulo proximal, se reabsorbe otra vez a la parte vascular, a los vasos. Y miren que en un 10% de las veces en el segmento involucrado, que es un poquito más distal, se debe al SGLT1, el 10% restante. Quiere decir entonces que cuando pasa la glucosa ya se reabsorbe casi toda y es poca la cantidad de glucosa que se ve en la orina. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que las altas concentraciones de glucosa, como vemos aquí, en el filtrado glomerular, impulsa mayor reabsorción de glucosa acoplada al sodio a través del SGLT2. No estamos hablando de inhibidor, estamos hablando de SGLT2 a nivel proximal. ¿Qué significa eso para ustedes? Si yo tengo altas concentraciones de glucosa y esa alta concentración le dice al tubo contorneado, al tubo colector proximal, le dice reabsorbe glucosa, pero también sodio. Y eso para nosotros es perjudicial. Cuando nosotros vemos eso, si el suministro
reducido de sodio a la mácula densa, ¿qué le dice a la mácula densa si reabsorbió glucosa y sodio? ¿Ya? Le dice, haz que la arteria aferente se vasodilate. Lo que le decía a ustedes. ¿Qué hace que la arteria aferente se vasodilate? Este estímulo del sodio a nivel extraglomerular, y esto produce un aumento de la presión que les decía intraglomerular del paciente. Cuando nosotros vemos eso, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya quedó abierta esta puerta aferente y al activarse el SRA por ese efecto, se vasoconstriñe la arteriola eferente por el efecto de la aldosterona. Por eso se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y queda así el paciente. Y eso produce mucha hipertensión intraglomerular y eso produce lo que primero se ha observado en los pacientes diabéticos como afectación renal, hiperfiltración. Aquí tenemos una imagen, ilustra, aquí esta imagen ilustra esta, vemos las proteínas. Las proteínas no pueden pasar, no deben pasar. Pasa glucosa y sodio, pero no pasan hematíes. Peormente si hay hematuria, tú dices, en el sedimento hay hematuria, oh, esto es una nefritis, ¿se han oído hablar del nefritis? Entonces ese paciente está muy comprometido en su función renal. Entonces, miren cómo la arteriola aferente que entra se dilata y la arteriola eferente por acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona se contrae. Esto aumenta la presión intraglomerular, aumenta el filtrado y ahí sí va a dejar pasar estos elementos proteicos, albúmina o glóbulos rojos, un sedazo afectado por esa hipertensión. Miren en este gráfico que es muy ilustrativo. ¿Qué hace aquí el angiotensina? Esta es la arteriola eferente. Hace vasoconstricción. Y la arteriola aferente, por el nivel exagerado de glucosa que hay, se vasodilata. Eso es lo que ocurre en el riñón. ¿Y eso qué produce? Una presión intraglomerular incrementada. Entonces, cuando yo le haga una pregunta en el examen y les diga, ¿cuáles son las alteraciones hemodinámicas que se producen en un riñón diabético? Dos, doctor. La angiotensina me vasoconstriñe o vasoconstricción de la arteriola eferente y la glucosa en exceso hace una vasodilatación de la arteriola aferente. Miren, cuando nosotros tenemos esta dilatación arteriolar aferente, se producen una serie de elementos para producir esa vasodilatación de la arteriola aferente. Y cuando nosotros vemos un aumento de la tasa de filtración, hablamos de hiperfiltración. Entonces, la suma, ojo, atiéndame un ratito, la suma de la vasoconstricción eferente por parte de la angiotensina y la vasodilatación aferente por la glucosa exageradamente alta que tiene el diabético, me produce una hipertensión intraglomerular y esto se llama hiperfiltración. ¿Se comprendió? Bueno, hiperfiltración. Entonces, lo que le decía, la consecuencia de la es la hiperfiltración. Subo. Ya.
Sí, pero estoy grabando la clase, Silvio. Sí, se hizo la compra, sí. Chao. Bien, entonces la consecuencia de ese trastorno hemodinámico, ¿cuál es? La hiperfiltración. Entonces ustedes tienen que decir, el daño que produce la diabetes al riñón es el primer paso, la hiperfiltración. Entonces, cuando tenemos eso, se lleva a la albuminuria, a la pérdida de la función renal y a la glomeruloesclerosis, que son las características de la nefropatía diabética. Pero comienza con ese hiperfiltrado glomerular. ¿Cuáles son las recomendaciones del tamizaje que quiero que ustedes tengan? Tamizaje significa ir a buscar a dónde están esos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones del Diabetes Care de esta revista en el 22? Al menos una vez al año, usted le tiene que medir la albúmina urinaria y la tasa de filtración a todo paciente diabético, independientemente de qué tratamiento tenga. 2. Los pacientes con albuminuria, más de 300 miligramos gramos de creatinina y o la tasa de filtración entre 30 y 60, deben controlarse 2 veces al año y orientar el tratamiento. O sea, 2 veces le tengo que tabular la tasa de filtración y la cociente albúmina creatinina. A los que tienen menos de 60 pero más de 30 y a los que tienen una macroalbuminuria. ¿En quién debemos buscar enfermedad renal crónica? Lo sabemos, en el mismo paciente diabético, en el hipertenso, en el que tiene un familiar de primer grado con insuficiencia renal crónica, en enfermedad cardiovascular, en los adultos mayores. Debemos de utilizar esto. ¿Cuál es el escrutinio diagnóstico en personas con diabetes? ¿A quién? ¿Cuándo debo de buscar? En el paciente diabético tipo 1 anualmente. En el diabético tipo 2, anual desde el diagnóstico. Pero en el paciente tipo 1, anual a partir de los 5 años de diagnóstico. O sea, los 5 primeros años del paciente diabético tipo 1 lo podemos dejar ahí. Pero en el paciente tipo 1, a partir de los 5 años, debemos ser muy estrictos en que cada año debemos de valorarlo. En cambio, en el paciente tipo 2, que tú dices, sí, tipo 2, son muchos más que los pacientes tipo 1, a eso es cada año tenemos que hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? 2 cosas se le pide. No que le vamos a pedir la cistatina, que le vamos a pedir la mamá de Tarzán, que le vamos a pedir la urea, que le vamos a pedir nitrógeno ureico. No. Eso se le pide cuando ya hay evidencia de deterioro de la función renal. Yo puedo hacer la tasa de filtración glomerular estimada teniendo creatinina, que es más barata, que la cistatina, que es más cara. La cistatina me pagaría casi 5 años anuales, 5 años, pero anuales de valoración de mi paciente. Solo con creatinina. ¿Y qué tengo que usar yo? CICAID EPI del 2021.
¿Ok? Ahora, en sedimento urinario activo, cilindros, eritrocituria, leucocituria, progresión acelerada de albuminuria, a rango nefrótico, deterioro de la tasa, se sugiere la presencia de otras causas de daño. Cuando yo tengo eso, ahí hay algo más que está deteriorando al paciente con diabetes. Cuando tenemos eritrocituria o cilindros, hay algo más. Hay una glomerulopatía adicional en ese paciente. ¿Cómo se define el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Más de 30 miligramos gramos en orina de 24 horas o tasa de filtración menos de 60 y o evidencia de daño renal. ¿Cuál sería una evidencia de daño renal? Que le haga un eco al paciente y tiene un riñón poliquístico. Persistencia mayor de 3 meses. Si esto yo lo tengo que repetir en 3 meses cuando estoy haciendo el diagnóstico. Ahora, si te llega un paciente con 500 de tasa de filtración, con 500 de RACU, de la relación albúmina-creatinina, ese paciente ya no requiere un control de 3 meses. ¿Por qué? Porque es evidente el daño. Ese paciente tiene una macroalbuminuria. ¿Qué hemos dicho que debemos de hacer? Consultar con un nefrólogo si tienen más de 300. Porque el deterioro de esos pacientes va a ser muy rápido. ¿Qué hacer con un resultado positivo de microalbuminuria? Repita y confirme a los 3 meses. Es decir, tiene 3 meses que estar encima de 30 la tasa, y también por debajo de 60 la tasa de filtración. Evalúe causas temporales o espurias y considere usar cistatina C y creatinina para cálculos de la tasa de filtración glomerular, siempre dependiendo del bolsillo, porque una cosa es cistatina C, es mucho más precoz su daño que la creatinina. Eso sí es cierto, hay que considerarlo eso, pero para cuestiones de tamizaje o screening con la creatinina solamente. La depuración de creatinina, obsoleto. Pero aquí le pone, ¿y qué le dice? Tráigame de orina de 24 horas, obsoleto. ¿Y cuál es? Sepcaid-Epi sin raza del 2021. Eso de traer una depuración de creatinina es obsoleto con fines de tamizaje de enfermedad renal crónica. Esta es la calculadora sin raza, calculadora Sepcaid-Epi, nueva fórmula. Nosotros ponemos la edad y la creatinina. Y olvídese. El peso también, había una que vi con calculadora. Sí, pero acuérdate que te estamos dando la idea de que sea esta calculadora, la Sepcaid-Epi. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos la tasa de filtración y la albuminuria? Clasificar la enfermedad renal crónica. ¿Con qué? Con esto. Eso ya lo hemos visto. El riesgo de enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, mortalidad cardiovascular o de cualquier causa está aquí. Yo digo A1 cuando tiene normal o leve, que significa menos de 30 miligramos por gramo. A2 moderado, 30 a 300. A esto es normoalbuminuria, microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. Y cuando hablo nosotros de normal o alta, ya tenemos grado 1, cuando está por 90 o más. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente con 120, no es que está recontra bien, ya tiene hiperfiltración y ya tiene un G1, grado 1. ¿Sí ves que grado 1 normal o alta? Grado 2 ligeramente disminuida de 60 a 89, grado 3A ligeramente o levemente disminuida de 45 a 59
3B, moderada o gravemente disminuida de 30 a 44. Y menos de 30 ya es E4 y menos de 15 ya es falla renal. Todos estos que están aquí, desde aquí hasta aquí se llaman disfunciones o de la función renal. De tal manera de que por ahí, si nosotros hacemos un tratamiento idóneo, podemos convertir este paciente que estaba aquí en 3B, lo podemos pasar hacia 3A e incluso menos, con un buen tratamiento. Cuando llegamos a menos de 15, recién hablamos de falla renal. Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, 1, 2 o 3A, en la categoría de albuminuria persistente, es mucho de daño de glomérulo. Esto es la funcionalidad del riñón. Una cosa es funcional y otra cosa es daño. El daño, el vaso está roto. En la funcionalidad todavía el vaso no está roto y lo podemos nosotros recuperar. Esto también podemos recuperar con las nuevas drogas que disponemos. Entonces, ¿qué es la albuminuria para nosotros? Un factor de riesgo infravalorado de enfermedad cardiovascular. Ustedes deben de conocer que tener albúmina en orina es enfermedad cardiovascular, especialmente coronaria. Miren esta diapositiva que es muy interesante. Aquí está la albuminuria en el centro. Cuando nosotros tenemos, ¿cuáles son los marcadores de riesgo cardiovascular de la albuminuria? La diabetes, la enfermedad renal crónica y en la población general más o menos. Pero cuando me pregunto yo, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos? ¿Ya? Menos soporte de evidencia, pero probabilidad de diabetes y enfermedad renal crónica es principal. O sea, si tú tienes albúmina, tú tienes un target terapéutico de darle a ese paciente diabético tratamiento o que tenga enfermedad renal. ¿Cuáles son los datos de regresión o remisión? Que cuando tú tengas un paciente con albuminuria, tu presión esté adecuadamente controlada, los lípidos estén controlados, la glucosa esté controlado, el sobrepeso y la obesidad esté controlado y debes dejar de fumar. Y por último, ¿existe un tratamiento para esta albuminuria? Sí, que son los inhibidores SGLT2 que tienen beneficios en la reducción de la microalbuminuria de estos pacientes. Si quiere verlos de otra forma, si nos preguntamos cuáles son los mecanismos recíprocos de enfermedad cardíaca y renal que conducen a la albuminuria, son estos. Miren, hay una patogénesis compartida entre el corazón y el riñón, que es la inflamación, las alteraciones hemodinámicas que habíamos visto, el estrés oxidativo y el daño endotelial. Entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal existen los llamados síndromes cardiorrenales que ya vamos a ver posteriormente, y miren cómo los factores de riesgo compartidos son la misma hipertensión, la diabetes, la obesidad y la inflamación crónica que producen tanto enfermedad renal crónica como enfermedad cardiovascular. Y el daño en la barrera de filtración, el llamado, miren, el glomérulo que lo habíamos visto, aferente, eferente, produce expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal, apoptosis podocitaria y conduce a la albúmina. Todos estos mecanismos recíprocos entre el corazón y el riñón te van a producir microalbuminuria. Aquí tenemos lo mismo, hablando de esto, aquí tenemos las necesidades de verlo a los pacientes posiblemente una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año y hasta 4 veces al año debido al riesgo de progresión de diabetes. La albuminuria incrementa el riesgo ¿de qué? De enfermedad
cardíaca, manifestada por falla renal, por arritmias, por enfermedad capilar miocárdica, por stroke, por enfermedad arterial coronaria o por endurecimiento arterial. El incremento del riesgo es bidireccional de falla cardíaca o de enfermedad cardíaca y enfermedad renal, y esta bidirección del riesgo me va a conducir a albuminuria. ¿Qué le estoy dando a entender a usted? Que la albuminuria está ahí y es un marcador de riesgo cardiorrenal, porque se origina. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que reducir la albuminuria en los pacientes que tienen, porque esta aumenta el riesgo cardiovascular, dejando cambios de estilo de vida, utilizando ¿qué drogas? Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No puedes utilizar inhibidores ese si no has utilizado inhibidores de renina, inhibidores de IECA o sartán. Tienes que utilizar primero eso porque te va a dilatar la arteriola aferente. Si tú quieres usar, ojo, primero ISGLT2, vas a vasoconstrictir la arteriola aferente, pero sigue la otra con vasoconstricción y eso se arma un despelote adentro. Y las tiazidas, diuréticos, estatinas, los GLP-1 si los pacientes están con obesidad. Todo depende de que la albuminuria es un factor que debe de decirnos, si tú tienes esta categoría de riesgo, te voy a ver 1, 2 o 3 o 4 veces al año. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar en este aspecto? La primera conclusión es que el diabético tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal crónica. Punto 2. Todos los pacientes que viven con diabetes deben de ser tamizados y conocer la función y el daño renal. ¿Cómo conozco la función? Tasa de filtración glomerular. ¿Cómo conozco el daño? Microalbuminuria. Y el último es que la identificación temprana de estos microalbuminuria o de estas alteraciones de la función nos van a permitir estrategias para reducir la velocidad con que la enfermedad renal progresa. La conclusión 2, respecto a la albuminuria. La albuminuria es un marcador de estrés fisiológico aumentado y un indicador de necesidad de atención médica urgente e intensiva. Fíjate lo que te dice la conclusión. La albuminuria es un marcador de estrés que le está sucediendo a ese cuerpo, a ese riñón, y es un indicador de necesidad de atención. 2, se recomienda el tratamiento para producir resultados médicos y menores costos porque ese paciente ya no va a ir a diálisis, ya no se va a infartar de la misma forma si no le damos estos tratamientos, lo cual va a aumentar el costo de tratamiento. El último es que está establecido que existe una asociación entre la albuminuria y la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por enfermedad cardiovascular muy presente. ¿De qué se mueren los que tienen falla renal? De eso. A pesar de eso, que hemos conocido nosotros esta evidencia, la detección de albuminuria en pacientes de alto riesgo es baja. No le hacemos a los diabéticos. ¿Tú qué le ves al diabético? Tiene la presión bien, pero no le pides tasa de filtración glomerular a través de una creatinina y no le pides una relación albúmina-creatinina. Y por último, el diagnóstico de albuminuria respalda la identificación de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica y es la oportunidad temprana, es la oportunidad crucial de iniciar un tratamiento farmacológico. ¿Con qué medicamentos? Inhibidores SGLT2, agonistas GLP-1, finerenona a la cabeza como moduladores de la enfermedad renal.